Omae wa Musinderio Edo Tensei. No, espérate. Shinra Tensei. Shinra Tensei. ¡Puh! A tomar por culo con hoja. Aquí estamos, gente, verdad, perdona. Traigo un vídeo que no estaba planeado. Este vídeo no estaba planeado. Mi siguiente vídeo es pensado en hacer una guía de Comerci para desbloquear la Comerci para conseguirme esos a tope. Y aparte detallando que en qué mapa meterte para conseguir mayor cantidad de dinero, que es la moneda coin. Este vídeo no estaba planeado realmente porque este vídeo va a ser también de las Nodestones. Voy a aclarar ciertas cosas que en el anterior vídeo vosotros que me veis me habéis ayudado para entender mejor estas cosas, ¿no? Para aprender con vosotros, porque obviamente yo aprendo también de vosotros aprendéis de mí. Esto es un quiz por culo, como se diga. Y pues agradezco esa información porque gracias a vosotros, gracias al contenido que genero, aprendo cosas y mejoro y todos mejoramos juntos y esto se hace una comunidad de puta madre. ¡A tope en el puto grupo, loco! Y encima me viene una persona en los comentarios y me dice: Es que me hizo mucha gracia. Este men es más aburrido que Keeper Falcon. No, y encima no sabe bien lo que habla. Ok. Mira, vamos a ver. Primero yo no podía ser estrepitoso, no podía hacer ruido porque estaba en un sitio en el que había alguien al lado durmiendo, en la habitación contigua, ¿no? En la habitación que pegaba a mí, había alguien durmiendo. Entonces no podía tampoco hacer mucho ruido. Y también, joder, también vengo a explicar información, no vengo a hacer aquí show, no vengo a hacer el mongolo. Así, que sí, que se me da bien hacer el tonto, ya lo sé, pero no siempre voy a hacerlo, no en todos los vídeos. Y que me venga una persona diciéndome eso, pues me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, yo le dedico este trago de rico café, porque el café es mano de santo. Bueno, voy a puntualizar y detallar ciertas cosas que no llegué a clarificar en el vídeo anterior sobre las Nodestones. Primero, las Nodestones, ¿dónde puedes conseguirlas? ¿Cómo conseguirlas? Vale, la Nodestone es esto, ¿vale? Que veis aquí. Y realmente tiene una baja tasa de dropeo, es decir, no te la suelta un monstruo, no la bota un monstruo con tanta facilidad como te puede soltar un equipo. Eso no significa que sea imposible. Es decir, tampoco es tan difícil. Cuanto menos lo piensas, más veces te sale. Si tú vas con la idea de quiero Nodestone y te pones a farmear y ves que no sale ninguna, es que no te van a salir Nodestone a los 5 minutos de farmeo. A los 10, pues a lo mejor. O a lo mejor pegas a un monstruo nada más entrar en el mapa y te sale una Nodestone. Es muy aleatorio realmente. Entonces, lo que recomiendo básico es tener el Spider Familiar, el familiar araña. Este familiar te incrementa el drop date large amount, es decir, en gran cantidad. Es cruciatus, como el hechizo de Harry Potter, para conseguir Nodestone. Eso es esencial, de acuerdo. Después, la Nodestone solamente te va a salir en el río Arcano. Solamente te va a salir en este mapa, en esta zona. Pero hay sitios en los que para mi gusto tiene mayor cantidad de posibilidades de que te suelte el monstruo. No porque haya mayor drop date ni no. Es por el mapa en sí, por la fisionomía, o por llamarlo así, eso es de la cara. Pero bueno, nos vamos al mapa de Arcana. Y aquí, en el Cover Lower Pant, de hecho, como tengo una piedra de teleport que me he comprado, os lo voy a enseñar in situ, para que lo veáis. Tengo un poquitito de lag, porque estoy usando wifi. Sí, dirás, ¿qué haces usando wifi, loco? Pues sí, es buena pregunta. Realmente suelo usar wifi porque me gusta jugar en el salón, no me gusta estar siempre en el cuarto con cable, que es el único sitio en el que tengo el cable, entonces, pues bueno, es lo que hay. A no ser que tendría que intentar, bueno, sí, ya eso ya es otra historia. En este mapa sale el Nodestone. Mira, esto es muy útil para también, esto cuando lo veáis siempre tenéis que farmearlo, porque tenéis siempre una probabilidad de que os suelte cubos. Tenéis que acercaros y darle al botón de interactuar. No siempre funciona la primera, tienes que moverte un poquito, colocarte mejor, etc.
Pero si te fijas en este mapa, como es un mapa chico, es un mapa compacto, con 3 filas. Hombre, no creo que nada más entrar me aparezca una Nodestone, pero en este mapa es como fácil, entre comillas, farmear, ¿no? O sea, tienen los monstruos a mano y aparecen más. Otro consejo es que os compréis un Wild Totem. ¿Dónde conseguir los Wild Totem? Pues por ejemplo, un Wild Totem es esto y sirve para que la cantidad de bosses, yo no lo he reclamado en este personaje porque no me interesa ahora mismo farmear. Lo que me interesa en este personaje es bossear. Tengo otro personaje que estoy subiendo de nivel, que es un Luminous, para tenerlo al 200 días y conseguir su Link Skill. Que ese sí me interesa que farme y lo voy a reclamar con ese personaje. Porque no es transferable, no se puede intercambiar entre personajes, ¿no? Lo pone en la descripción. El Wild Totem lo que hace en sí es que te duplica la cantidad de criaturas que salen en el mapa. Es muy bueno si quieres farmear o cualquier cosa. Te lo recomiendo totalmente, vamos. Si quieres ponerte en serio a farmear y matar muchos mobs y todo el rollo Wild Totem fijo. Ya quieras farmear meso, ya sea subir de nivel. Pero bueno, eso es algo que, claro, al salirte más mobs, tienes más probabilidades de que... ¡Ah! No cogió no cogió el cofre. Tiene más probabilidades de que te suelten Nodestones, ¿sabes? Más allá de eso, no te puedo ayudar mucho más porque no hay más secretos para conseguir Nodestone. Al fin y al cabo es algo que ahí sale. Esas son las características. Farmear en un sitio de Río Arcano y tener activado tu familiar de araña, que por cierto, cuando te metes un portal de pollo y frito a veces se desactiva, tienes que estar atento porque ves, por ejemplo, yo ahora lo tenía desactivado el familiar. Y ya te digo, había veces que a mí, nada más, pegarle a un monstruo, aunque sea de paso, ¿no? Lo típico que estás yendo hacia un sitio y pasas por un mapa y pegas a un monstruo de refilón, me ha soltado una Nodestone sin quererlo ni beberlo, ¿sabes? De casualidad. Es que muchas veces es la casualidad. Lo mejor es tener paciencia, o sea, tú no pretendas meterte a farmear y que te parezcan un montón de Nodestones porque, como puedes ver, Nodestones como tal no aparecen a montones, ¿veis? Yo me pongo aquí a farmear un poco y no aparece nada. Aparte de que me da un coraje cuando mata a todos los monstruos y tengo que esperar, ¿ves? Ahora mismo no hay monstruos. Tengo que esperar a que se vuelvan a aparecer. ¿Ves? Ahora mismo no hay. Ese segundo o dos es tiempo perdido, para mi gusto, ¿eh? No sé si con el Totem, con el Wild Totem haces que no haya ese vacío de monstruos que me pone muy nervioso porque yo necesito que siempre haya mobs en el mapa. Siempre. Tiene que estar abarrotado de mobs, de criaturas, de monstruos. También es importante que tengáis activada esta habilidad que es Decent Holy Symbol. Es una habilidad que se consigue en el quinto yo. Basta que te pongas a intentar conseguir una Nodestone que no te va a salir. Es muy aleatorio, tienes que tener suerte. O vale una cosa de sobre 3 millones, 2,5 millones. Depende también del server. Yo hablo de Luna, ¿no? En el servidor Luna. Yo juego Luna porque yo es que soy de la antigua old school de Cradia Pride. No sé si os acordáis de Cradia y de Mentos, que tengo buenos recuerdos porque yo recuerdo yo conocí el juego gracias a mis titas, ¿no? Ellas jugaban allí cuando el juego era el antiguo juego que conocemos de las parties, los personajes que costaban un montón. Subir al nivel 200 era ser famoso. Eres nivel 200 y te vuelves famoso, tío, porque es súper difícil, súper largo de hacer. Pero bueno, eran buenos tiempos. Aunque a mí como casi que me gusta más el juego ahora porque es como más, no te voy a decir comercial, pero más jugable. Es decir, antes era un juego que sí que estaba chulo, pero guarda esa nostalgia solamente. Pero como jugabilidad como tal, yo qué sé, había cosas que, yo qué sé, las skills no eran tan llamativas y esas cosas. A mí me gustan ahora las skills que hay. Voy a meterme ya en el portal del demonio porque se me va a caducar. Yo tengo ya un contador mental que sé cuándo... Vaya, soy gilipollas, ya se me ha ido el portal. Todo por bufearme, porque soy gilipollas. Yo me bufeo, digo, venga, voy a meterme en el lobo infernal mazo bufeado para limpiarlo. Y quería vacilar para enseñarlo. Pero nada, no. Ya está, vamos a volver a donde estábamos. No hemos tenido suerte farmeando Nodestones. Ok. Vale, tengo que disculparme por decir que estas habilidades no sirven porque en realidad son muy útiles y no lo sabía. Los tríos, estos son los tríos, que no nos confundamos de trío, ¿vale? Pero estos son tríos de habilidad. Los tríos de habilidad, tú tienes que buscar un trío de habilidad que, por cierto, son muy concretos y te dan una bonificación al tenerlo equipado. Ok, para abrir rápido las Nodestones os la aconsejo que la pongáis en vuestro teclado en cualquier número para
Manteniendo pulsado directamente la vais a abrir. Mira, ¿veis? Yo le he hecho un clic, pero si le mantenéis pulsado, mira, ¿veis? Estoy abriendo todas. 9, 8, 7, 6, ¿veis? Y se abre rapidísimo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y he abierto un montón, de nodestones. Ahora vamos a comprobar qué nodestones me han salido y si me han salido nodestones que me sean útiles. Vamos a centrarnos en las marcas trío, porque yo no tengo ningún trío en mis link skill. Y por ejemplo, tengo que buscar un trío que tenga Star Ring, que es el que vemos aquí abajo. Dependiendo de la clase, necesita una link skill diferente de trío. Aquí en esta lista que os pondré en el link que me ha proporcionado un suscriptor, muy majo, os dice todas las combinaciones de trío que os va a hacer falta dependiendo de la clase con la que juguéis. Por ejemplo, un trío principal, esencial, y un trío que ya es más secundario. Y ya si hay un tercer trío, pues puede ser ya más circunstancial. Mejor, para poner un ejemplo, imaginaos que yo me equipo este trío. Podemos observar en nuestras habilidades esto. O sea, es decir, esto, por ejemplo. Cuando tienes a nivel 20, tienes una bonificación de un 5% de critical rate. Al igual que si tienes a nivel 40 la marca de trío tienes un 20% de defensa ignorada. Merece la pena. Esto os tendréis que enfocar. Nada más llegar a 200, no. Cuando lleguéis a nivel 200, usad hiper skill que sean de vuestro job. Pero una vez tengáis esas habilidades y tengáis espacio para meter habilidades adicionales y esto, los nodos especiales también son útiles. Porque mira, incrementa un 50% el post-damage, que es muchísimo. Por 10 segundos cuando esta skill está activada y se activa cada 120 segundos. Estas skills son más circunstanciales, pero no significa que dejen de ser, que no sean útiles. Realmente son útiles todas las los nodes. A lo mejor me bailan las palabras y en algún momento digo link skill cuando no debería ser link skill, perdonad. Yo me refiero a los nodos, ¿vale? Un nodo de utilidad como este, que son los morados, tienen diferentes usos, son más circunstanciales. Estos nodos de trío son unos nodos que son esenciales. Los nodos de skill te dan una habilidad nueva. Y esta ya no sé en qué caso se usaría, pero ya te digo, también pueden ser útiles, ¿eh? Y bueno, yo ahora me dedicaré a buscar la mía, pero por eso cuando la encuentres te la equipas y la mejoras. Los nodestones verdes, los verdes, tienen la habilidad de darte entre 200 y 250 de experiencia. Son nodos de experiencia. Te van a dar una pieza que tú la usas cuando vayas a subir de nivel un nodo. La usas y se aumenta muchísimo la experiencia. Creo que un nodo te suele dar 50 de experiencia. Si tú usas uno solo de esos nodos, te dan 250, ojo. Y después los rojos, los nodestones rojos, te dan esto, que es una habilidad que ya sabéis lo que hace. Tú la usas y salen una especie de cuchillos del cielo que van pegando a los monstruos de forma pasiva y eso. Y bueno, hasta aquí estaría el vídeo. Este vídeo ha sido más improvisado. Vaya, tenía los familiares activos. Esto es importante, no dejéis los familiares activos si no queréis quedaros sin gasolina. Los familiares gastan gasolina. ¿Veis? Yo ahora mismo tengo este porque lo estoy subiendo de nivel, que por cierto ya es nivel 5, así que ahora me ocuparé de subirlo. Estos son mis datos sobre los nodestones. También pondré un par de links para que recopiléis más información si queréis a detalle leer las cosas. Y bueno, que muchas gracias por llegar aquí, por verme y que bueno, suscríbete sobre todo porque me ayuda mucho a continuar con lo que hago. Me hace mucha ilusión si te suscribes. Y ya si dejas un like, pues mejor que mejor, ¿no? Y ya bueno, si ya lo compartes, un máquina. ¿Eh? La frase épica, ¿eh? Bueno, venga, nos vemos pronto. Y tengo vídeos preparados, tengo un vídeo que voy a editar que es de qué hacer cuando llegas a nivel 200. ¿Qué hacer? Lo que pasa es que el audio está un poquillo más bajo. No creo que os moleste, no creo. Pero si hay cualquier problema, vosotros me lo decís y lo tengo en cuenta para mejorarlo la próxima vez. Se escucha bien, ya os lo digo. Uso los cascos, lo que pasa es que hablo un poquito más bajo. Ya está, solo eso. Pero el vídeo trata de qué hacer cuando llegas a nivel 200 con objetivo buscar. Y tengo más vídeos pensados como guías de cómo hacer la prequest de Comerci y otras prequest que haré en un futuro. También quiero hacer unas cuantas guías de nivel de dónde farmear, pero eso quiero hacerlo cuando llegue el Burning Event, que será dentro de unos 2 meses o así aproximadamente, con la salida del nuevo campeón, del nuevo personaje, la nueva clase que se llama Cain, que es un arquero, si no me equivoco. Y bueno,
me gustaría hacer la guía de leveo conforme yo juego. Es decir, yo estoy subiendo un burning, un personaje burning, y vosotros in situ veis dónde vais, dónde hacer las cosas. Que también, lo que pasa es que si no queréis esperar, ponedme en los comentarios o dejadme un like y hacérmelo saber. Y yo hago un vídeo dentro de poco haciendo una guía de cómo, de dónde farmear por encima. No tanto a detalle justamente, pero sí que por encima, oye, mira, tenéis que ir aquí, acá. Obviamente después en el burning haré otra, pero ya está, simplemente era eso, que tengo unos cuantos vídeos pensados, preparados. También tengo que hacer la segunda parte de cómo conseguirme eso, porque sí, porque tengo varios vídeos guardados en la cantera para hacer, para editar. Por ejemplo, tengo uno que hacer pendiente de eso, pues de cómo ganarme eso, otro de con trucos nuevos, otro de farmeo, otro de... Bueno, sí, alguna cosa más por ahí había. Cualquier cosa, cualquier duda me lo escribí y ya sabéis, yo haré un vídeo para eso. Y ya también que sepáis que tenemos un grupo aquí en la comunidad que estamos creando, de mapleros en Incoff, pues de mapleros que hablan, pues eso. Está bienvenido todo el mundo, incluso ingleses. Lo que pasa es que, claro, los ingleses no creo que estén escuchándome, sinceramente. Pero yo me adapto, o sea, yo... All people is welcome to join to my group about Maple Story. We are friendly guys, and if you talk English, I will try talk with you and ask where you... Ajá, no soy bilingüe, quise. Pero ya sabéis, estará también en el link de la descripción una invitación a un grupo de WhatsApp, tú te metes y somos gente maja, nos ayudamos entre nosotros y pues ya estaría. Pues ya ahora sí que sí, suscríbete, like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chapa! Hasta luego.